información. Hoy nos vamos a centrar en un periodo crucial y nos centraremos en la figura de Jaime Lucinchi, un presidente de Venezuela en los años 80. Vamos a buscar junto a nuestros expertos saber si Jaime Lucinchi fue un presidente que potenció el desarrollo de la nación o aumentó la crisis económica. Pero primero tenemos que saber cómo Jaime Lucinchi se interesó por la vida política. Lucinchi fue muy conocido en su momento por ser pediatra y empezó sus estudios en su ciudad natal y los terminó en Barcelona, que conoció un profesor que le introdujo en la filosofía y la historia. La conexión de Lucinchi con la política nacional fue desde muy temprana, desde la edad de los 13 años. Lucinchi se unió al Partido Democrático Nacional, que fue el PDN, una organización fundada por Rómulo Betancourt para oponerse al gobierno de Eleazar López Contreras. Lucinchi fue diputado en 1948, pero el golpe contra Gallegos interrumpió su carrera. Fue detenido tras el fraude de 1952 y luego se exilió. En 1977 aspiró sin éxito a la presidencia de Acción Democrática y en 1978 fue derrotado. De igual forma, en 1981 fue elegido como secretario general de AD, lo que ayudó a llegar a la candidatura presidencial en 1983. ¿Y de qué manera Lucinchi consiguió los votos del pueblo para poder llegar a la presidencia? En 1984, Lucinchi de Acción Democrática prometió una estabilidad en medio de la crisis económica y social en Venezuela. Sus lemas eran: esto no lo aguanta nadie, con Acción Democrática se vive mejor, aunque la realidad era más compleja. Lucinchi también realizó algunas promesas como fortalecer la democracia, mejorar la economía y combatir la corrupción, pero su mandato terminó siendo uno de los más cuestionados por su transparencia. Gracias a todas estas promesas que hizo Lucinchi, la victoria del 4 de diciembre de 1983 ganó con el 56% de los votos, con más de 1,5 millones de diferencia. Además de que Acción Democrática ganó con la mayoría de votos. Jaime Lucinchi prestó juramento como presidente el 2 de febrero de 1984, que fue el inicio de su periodo presidencial, que tuvo una duración de 5 años. Al asumir la presidencia, Lucinchi se enfocó en el gasto público y en el control de cambios, pero de igual forma heredó una situación económica crítica. ¿Cómo consideran ustedes que pudo abordar esta situación? Al inicio de su mandato, la situación era deplorable, marcada por las violentas políticas de devaluación monetaria de Luis Herrera Campins. Conocidas como el Viernes Negro, la deuda externa había crecido de 29.310 millones de dólares en 1980 a 38.297 millones en 1983. La promesa de Lucinchi fue contundente. Él dijo: Venezuela pagará todo lo que debe, hasta el último centavo. Su gobierno implementó 4 tipos diferenciales de cambio y mantuvo el sistema administrativo de precios. Bueno, Lucinchi intentó manejar la deuda externa y la caída del petróleo, pero con algunas medidas, pero por el clientelismo político y la corrupción, esto entró en crisis y se profundizó más en el país. De igual forma, el gobierno de Lucinchi no solo se enfrentó a la crisis económica, él también realizó obras públicas y iniciativas internas. Hubo avances en infraestructura hospitalaria y programas educativos, pero la crisis económica limitó el impacto de sus políticas. La gente recuerda a su gobierno con sentimientos encontrados. A pesar de todas las iniciativas que tuvo Lucinchi, su gobierno también se vio fuerte marcado por acusaciones de corrupción y muchas polémicas. ¿Qué es esto? Lucinchi enfrentó acusaciones de corrupción y partidización del Estado, además del uso de recursos públicos para favorecer a su círculo cercano. Fue algo altamente criticado. Definitivamente uno de los casos más sonados fue el caso Blanca Ibáñez, cuando Lucinchi se divorció de Gladys Castillo en 1988 debido a su relación extramarital con su secretaria privada Blanca Ibáñez. Esto generó muchas denuncias que fueron muy notables porque se llegaba a un extremo de influir en nombramientos y destituciones de funcionarios, contratos públicos e incluso ascensos militares. Teniendo en cuenta todos los conflictos que pasaron en el gobierno de Lucinchi, ¿cómo fue el final de su presidencia? Una vez culminada su presidencia, Lucinchi incorporó al Congreso como senador vitalicio. Sin embargo, en 1991 el Congreso venezolano emitió una cadena política y moral.
en su contra por malos manejos económicos e irregularidades administrativas. Los problemas legales no tardaron en llegar. En 1993, la Corte Suprema de Justicia aprobó su procesamiento tras hallar indicios de corrupción. Se le abrieron juicios por el presunto uso ilegal de fondos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Hipódromos. Bueno, podemos llegar a la conclusión de que el gobierno de Lucinchi se vio caracterizado por una crisis económica, alta inflación y mucha corrupción. Se le agradece a todos los expertos que han estado ahí, pudimos debatir cómo fue el gobierno de Lucinchi. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.